Antes de comenzar, quería darle las gracias a los tres integrantes del tribunal por su final de curso, porque vienen de Valladolid, porque sé que no es fácil sacar tiempo, también a la directora y sobre todo a la familia, bueno, como yo digo, a la delegación de Gran Canaria, que ha venido con el madrugón que les ha tocado, ¿no? Y las dificultades de movilidad. Y bueno, ya las personas que están y que les preguntan. Y nada, ya sin más, pues pongo el cronómetro, cuando el tribunal me diga, puedo empezar. Y no puedo poner el cronómetro. Que se la copia. Venga, pongo el cronómetro. No se preocupe por el tema, o sea, los que tengan preparado, responde, no se preocupe, no está pendiente. Vale, pero para no pasar nada. Si ustedes siguen, pues esté preparada, consigo. Pues nada, hoy estamos aquí para la lectura defensa de esta tesis doctoral que lleva por título Sinhogarismo femenino y violencia de género desde una perspectiva interseccional en Canarias, por parte de esta doctoranda que soy yo, ¿no? Alejandra Rodríguez Alemán, y que ha tutorizado y dirigido la doctora Carmen Ascanio Sanz. Bien, la presentación de este trabajo de investigación se compone en esta exposición de 5 partes: una breve introducción, antecedentes y estado de la cuestión, diseño y metodología, resultados y discusión, conclusiones, propuestas y líneas de intervención. Voy a ser breve, porque como bien dicen ustedes, es un trabajo bastante complejo. Como introducción, es importante que tengan en cuenta que yo, o sea, Alejandra Rodríguez Alemán, llevo vinculada al fenómeno de la violencia de género desde el 2005. Por tanto, he desempeñado diferentes roles desde la intervención, la formación y ahora la investigación. Y esta investigación surge cuando estoy trabajando en una entidad del tercer sector y veo que no llegan tantas mujeres como hombres. Entonces digo, a ver, si las mujeres siempre han estado en una situación de pobreza y exclusión social, ¿dónde están? ¿Y por qué llegan tantos hombres? ¿Y por qué se les aplica el mismo modelo de intervención? No puede ser, porque sus trayectorias eran totalmente diferentes y se detectaban violencias, ¿no? Estructurales y no estructurales. Entonces surge este planteamiento de investigación desde ese punto de vista. ¿Es un problema de esta entidad, del tercer sector, o realmente es del fenómeno? Entonces toda la investigación se mira, se planifica y se enfoca desde la violencia de género, mirando al sinhogarismo. ¿Vale? Como bien dicen Anderson y Pasarela, pues la investigación de las violencias en el sinhogarismo es muy poca la que existe. Y encima vemos que hay otro problema, y es que, como bien he dicho, las mujeres llegan poco y están bastante invisibilizadas y en una situación de ocultismo. ¿Por qué? Como una historia de protección, porque ellas en la calle son víctimas fáciles porque las pueden agredir perfectamente. Entonces, ante ese miedo se ocultan en este fenómeno, que es el que vamos a ver, ¿no? La idea era un poco pues, aplicar un conocimiento cualitativo para ver cómo las violencias las atravesaban. Entonces vamos allá. Antecedentes y estado de la cuestión. Solamente voy a exponer 5 conceptos que son fundamentales para sustentar la base de esta investigación. Tenemos por un lado sinhogarismo oculto e invisible, por el otro las violencias por motivos de género, la exclusión social desde un enfoque de género, capitalismo, neoliberalismo, neoliberalismo, androcentrismo y patriarcado, e interseccionalidad, es decir, de las situaciones de especial vulnerabilidad en las que se encuentran estas mujeres, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de sinhogarismo oculto e invisible, como bien les he dicho, bueno, normalmente pues, se tiende a culpabilizar al individuo que está en situación de exclusión social y de pobreza, pues, porque a lo mejor no se lo ha trabajado, ¿no? Desde una posición más neoliberalista, y no se tiende a ver otros factores estructurales. Por tanto, pues, ¿qué es lo que se ha hecho históricamente? Pues intentar invisibilizarles, y han habido leyes sobre todo represivas. Ya vemos que el fenómeno del sinhogarismo es muy complicado de contabilizar, las administraciones públicas con sus recuentos nocturnos no consiguen cifras fehacientes, y ya, si hablamos de las mujeres que están en una situación de ocultismo, es más complicado todavía. Además, sabemos que ahora mismo el negocio de la vivienda se ha convertido en mercancía inflacionista, y por tanto, si la gente que tiene un nivel económico normalizado, entre comillas, no puede acceder a este derecho constitucional de la vivienda, que se recoge en el artículo 47, que puede esperar la gente que está en una situación estructural de exclusión social, ¿no?
También es importante que tengamos en cuenta que la Federación Europea de Organizaciones Nacionales de las Personas Sin Hogar crearon una tipología que se llama EPEC, que es la European Typology of Homelessness and Housing Exclusion, que categoriza 4 escenarios: sin techo, un ejemplo es la gente que vemos en la calle, pernoctando; sin vivienda, gente que puede estar a lo mejor en una pensión; vivienda insegura, cuando por ejemplo vives con tu maltratador porque tienes miedo de irte a la calle; o vivienda inadecuada porque, por ejemplo, estás en una situación de hacinamiento. Cuando hablamos de violencia por motivos de género, hablamos de que es un binomio inseparable. Por el hecho de ser mujer, es un binomio inseparable y global. ¿Vale? No es una cuestión autonómica, nacional, europea, es algo que veremos que se ve en la tesis, que es internacional e histórico. Durante toda la historia hemos visto que la cultura pues, ha legitimado todo el tema de las violencias, y también desde la academia y la inferioridad de la mujer y toda esta historia. Y vamos a ver cómo se dan violencias a nivel individual, y no solo individual, sino también a nivel macroestructural. Y lo que más me asombró, desde la cuna hasta la vejez, y vamos a ver también que la violencia se convierte en un eje vertebrador hacia el sinhogarismo. Cuando hablamos de exclusión por motivos de género, hablamos de lo que entendemos un sistema estructural donde pues tanto el mercado como el Estado van a hacer muy complicada la ascensión social de las mujeres a través del sistema de promoción, chocando con techos de cristal y encontrándose con suelos pegajosos que van a lastrar esa promoción estructural. ¿Vale? Además podemos añadir pues, el trabajo femenino invisibilizado que no reconoce ni retribuye el Estado, y que bueno, después hace que ellas lleguen a la vejez sin muchísimos derechos y que no tengan capacidad para afrontar una vejez con dignidad. Cuando hablamos de capitalismo, androcentrismo y patriarcado, pues estamos hablando de que se ha utilizado el paradigma de lo humano, se ha puesto al hombre en el centro de todo lo que es pues la cultura, ¿no? y el sistema estructural. Entonces, claro, en ese sentido, pues la mujer se va a encontrar con que tiene muchísimas dificultades para poder, por eso, mantener unas condiciones de normalización, apoyo, promoción y demás. Aparte, el capitalismo y el patriarcado van a desplazar al estado de bienestar con recortes y con estrategias para que no asista eficientemente a las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Y esto, lo peor de todo, es que se va a hacer de forma muy sutil y transparente, y se va a naturalizar esta estrategia. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con mujeres explotadas, marginadas, invisibilizadas, maltratadas y discriminadas estructuralmente. Como bien decía antes, las mujeres que han sido objeto de investigación no solamente se encuentran en una situación sin hogar, no solamente han sufrido y sufren en el momento de la investigación violencia de género, sino que es que además todas las mujeres de la muestra están en alguna o varias situaciones de especial vulnerabilidad social. ¿Eso qué quiere decir? Pues por motivos de diversidad funcional, sea discapacidad, pues por temas económicos, por temas de etnia, ¿vale? Entonces es fundamental aplicar un enfoque interseccional para poder sostener esta tesis, ¿no? Y claro, es una cuestión más que se va a adicionar a esa triada, ¿no? Que va a impedir que estas mujeres salgan de esa situación de exclusión social en la que están inmersas, ¿vale? Entonces nos estamos encontrando frente a un fenómeno que tiene un origen estructural, que tiene un origen un carácter multidimensional y es procesual además. Bien, para terminar e intentar aproximarnos a una dimensión de este fenómeno, porque ya decimos que el sinhogarismo es muy complicado de dimensionar, pues tenemos algunas cifras, ¿vale? Según el informe del Ministerio de Igualdad, el informe se titula Mujeres en Cifras, 1983-2023, pues las mujeres visibles, es decir, las que vemos en la calle, que se contabilizaban en el 2005, representaban el 17,31%. En el 2022, el 23,30%. Recuerden que las mujeres se ocultan y se buscan lugares que no se ven. Entonces, cuando vemos las causas de por qué se iban a este fenómeno del sinhogarismo oculto, decían que en el 2022, que era en un 21,6%, era porque habían recibido violencia de género ellas o su descendencia. Cuando hablamos de tasa de riesgo de pobreza, siempre las mujeres estamos por encima
de los hombres. Si mencionamos la encuesta de condiciones de vida, en el 2023, pues Canarias es la segunda comunidad autónoma después de Andalucía a nivel de pobreza. ¿Qué más? La estrategia estatal de violencias machistas 2022-25, pues las mayores de 16 años, las chicas, referían que habían sufrido uno o varios incidentes machistas en un 57,3%, de 11.688.411 mujeres que también habían referido haber sufrido alguno o varios incidentes machistas. Y si ya nos vamos a una mirada más específica, lo que es la encuesta de delitos de odio del 2022, pues cuando hablamos de la causa que puede generar ser víctima de un delito de odio, pues ser mujer en un 27% era una de las causas. Bien, ¿cómo se ha llevado a cabo esta investigación? Bueno, se buscaba interrogar científicamente a lo social desde un abordaje crítico. Sé que el título de mi tesis se llama Sinhogarismo desde una perspectiva interseccional en Canarias, pero ¿qué pasa? Que llegó la pandemia, y no solo llegó la pandemia con todas sus medidas y su problemática, sino que aparte llegó pues esa crisis migratoria que todavía siguen sobre todo experimentando las personas que migran sobre todo del continente africano. Entonces eso hizo que las entidades que daban cabida a las personas sin hogar estuvieran desbordadas y muchas no podían pues, colaborar. Además, pues no se consiguió la escasez de recursos económicos porque se planteaba enfocar la tesis en Canarias, ¿no? Por eso se centró finalmente en Gran Canaria. ¿De qué preguntas de investigación partíamos? De dos. ¿Cómo había impactado la interseccionalidad en las vidas de las mujeres sin hogar por motivos de género, o sea, por motivos de violencia de género, que la habían sufrido o la seguían sufriendo en el momento de la entrevista, y dónde empezaba y terminaba la responsabilidad de estas mujeres como individuos y cuáles eran el peso de los factores estructurales, ¿no? de cara a estos destinos. Bien. Así a priori la hipótesis era que, bueno, que había una convergencia de violencia en las trayectorias de las mujeres que estaban en situación de sinhogarismo y en una especial situación de vulnerabilidad social. ¿Qué método se aplicó? Pues una metodología cualitativa, ¿vale? Enfocada en un fenómeno bastante complejo e invisible. Se utilizó el paradigma interpretativo para favorecer esa relación entre teoría e investigación abierta. Se planteó un enfoque holístico, estructural e interseccional para, sobre todo, estudiar, y es lo que le da un poco de densidad a la tesis, todas las aristas de esta problemática según los perfiles de especial vulnerabilidad social, y se trataron todos los datos a través de la teoría fundamentada y se hizo a través de un enfoque biográfico para buscar la saturación teórica que, sobre todo, pues, propugna Berthoud, ¿no? Bien, objetivos de investigación, dos generales. El primero, conocer y valorar el impacto de la interseccionalidad de las violencias en las mujeres en situación de sin hogar, y dos específicos, sondear las violencias que seguían sobrellevando y analizar las consecuencias que habían tenido en su salud y en la comunidad. Y el segundo objetivo general, pues recoger ese conocimiento de esas experiencias vitales que ellas trasladaban a través de sus narrativas y ver cómo las estructuras habían favorecido pues, este fenómeno, identificando los factores estructurales y sus interrelaciones y analizando las consecuencias que habían tenido en los destinos de los protagonistas. Enfoques teóricos, 5, de derecho, feminismo crítico, estructuralista, interpretativo e interseccional. ¿Qué técnicas se utilizaron? Pues bueno, consulta y revisión de fuentes secundarias para sobre todo valorar la viabilidad de la investigación. Se realizaron entrevistas en profundidad semiestructurada de corte biográfico, la observación, añadir que fue súper complejo con el tema de la pandemia, las mascarillas, los cristales estos y toda esta historia, la grabación de las narrativas y el análisis discursivo. ¿Qué instrumentos metodológicos? Se recabó el documento de conformidad del Comité de Ética de esta universidad, se elaboró un documento de investigación para el personal de las entidades para que facilitaran la incorporación de las mujeres según la muestra que se había diseñado. Se seleccionaron un documento de selección de perfiles, un documento de consentimiento informado para las mujeres, un diario de investigación con notas de campo, se utilizaron las convenciones de transcripción de Jefferson como software para explotar todos los datos y la TIC, y para redactar el informe de investigación, pues como no, la normativa APA en su séptima edición.
¿Cómo se caracterizó esta muestra? Pues bueno, se buscaba sobre todo pues, tener una homogeneidad del fenómeno según las características de si estuvieran mujeres en sin hogar, que hubieran sufrido o estuvieran sufriendo violencia de género y que aparte estuvieran en una situación de especial vulnerabilidad social, pero al mismo tiempo que fuera heterogénea, ¿no? Pues finalmente lo que se hizo fue buscar mujeres adscritas a todas las categorías que antes mencionamos de sinhogarismo, sin techo, sin vivienda, vivienda insegura e inadecuada, y que habían sido víctimas de violencia de género y que habían estado en una situación de vulnerabilidad, menores o mayores de 35 o de 35 mayor o más años, ¿no? Y teníamos un muestreo inicial de 16 mujeres. ¿Cuál fue el proceso metodológico? Bueno, partimos de eso, revisión de fuentes secundarias para ver la viabilidad de la investigación. Se concretó cómo debía ser la muestra de cara a la finalidad de esta investigación. Se hizo una fase de mapeo con un muestreo discrecional para ver un poco pues, qué mujeres queríamos para la muestra y pues salieron categorías analíticas, estructurales, con el tema de debería estar la categoría de exclusión residencial, violencia y otras como las que decíamos antes que sobre todo perfilan todo lo que es la especial situación de vulnerabilidad. ¿Cómo se desarrolló la investigación? Bien, se llevó un trabajo de campo de 10 meses en medio de la pandemia. A veces se tuvieron que hacer hasta videoconferencias y dificultaba mucho la situación. El trabajo de campo empezó en septiembre del 20 y terminó en julio del 21. Se contactó con 18 entidades públicas y privadas del ámbito del sinhogarismo. Se estableció todo un proceso de coordinación a nivel técnico, después subió a todo lo que era la directiva de estas entidades. Se hicieron 15 entrevistas biográficas en los espacios que ellas elegían y se les planteaba primero por su pasado, luego por su presente y luego por su futuro expectativa, ¿no? Y bueno, se generaron documentos primarios orales. ¿Cuáles fueron los resultados de la investigación? Pues se redactó un informe de investigación considerando las hipótesis iniciales y los datos emergentes no previstos. Se consiguieron 15 de las 16 entrevistas planteadas y una mujer por todas las categorías, ¿no? De las 4 que dijimos antes. Se obtuvieron 15 categorías y 124 códigos, y finalmente las edades estaban comprendidas entre los 25 y los 78 años. Eran originarias de Gran Canaria, de la península ibérica, del continente africano y de América del Sur. Bien, consideraciones éticas súper importantes en un tema tan delicado como este, ¿no? La postura moral de cara al tema de justicia social, ¿no? Había que respetar el anonimato y había que la privacidad, todo, ¿no? Entonces, bueno, que sepan que se les dio, esto es importante, pues a todas un nombre de estrella para conservar ese anonimato. Se consiguió el visto bueno del Comité de Ética de esta universidad para que se llevara a cabo las entrevistas. Se adaptó el lenguaje técnico de la investigadora al nivel de cada una de las mujeres. Se priorizó la dimensión humana sobre la investigación de cara a un poco, pues, evitar la revictimización. Se hizo una adaptación del documento de consentimiento informado porque son mujeres que no pueden llegar a un tema jurídico muy complejo, y no se entrevistó a mujeres que no hubiera pasado 5 años desde que habían estado en una situación de trata, de explotación sexual. Limitaciones, pues la falta de financiación, por lo que decíamos, las 2 pandemias, la de la COVID y la crisis migratoria que aún dura, el esfuerzo que no es fácil, de no incurrir en revictimización secundaria, pues por el perfil de las mujeres también muchas veces pues, te dejaban tirada porque tenían su motivo, ¿no? Después también hizo falta la necesidad de una traductora y complejizaba mucho la situación de las que tenían una enfermedad mental, porque a veces respondían como monosílabos o tenían una verborrea que era difícil de reconducir. Y bueno, claro, con la ingente cantidad de datos que se ha obtenido y en los plazos temporales de la tesis, pues ha quedado un poco pendiente las expectativas de futuro que, bueno, a través de artículos y demás se explotará a posteriori. Resultados y discusión. Bien, aquí tenemos, primer objetivo, sondear específico de los ya expuestos. Sondear las violencias que en situación de sin hogar siguen sobrellevando estas mujeres. Aquí tenemos, en la familia de origen,
en la familia creada, derivadas del género, en el mercado laboral, plano institucional, delitos de odio y o aporofobia. Como decíamos antes, desde la cuna hasta la vejez, infancia, adolescencia, juventud, madurez, tercera y cuarta edad. Bien, en la familia de origen, aquí yo me quedé sorprendida porque no siempre las violencias son perpetradas por un hombre, que es lo que se espera, por el progenitor. Vemos que a veces las madres que no han hecho un proceso de deconstrucción cultural, lo que hacen es socializar dentro de ese machismo y esa violencia, entonces sí ser muchas veces conscientes, ¿no? De hecho es una línea que me gustaría pues, seguir investigando, ¿no? Y hay algunas autoras que la visibilizan. Y después vemos también que no solamente se recibe violencia en forma vicaria y alienación parental, sino de otros hombres que están en el entorno más próximo, ¿vale? ¿Cuál es la violencia más sufrida en la familia de origen? La sexual, ¿vale? Seguida de la física y de la psicológica, y no solamente de forma unilateral, sino que puede estar de forma interrelacionada. ¿Cuáles son las afecciones? El trauma a nivel físico y psicológico. Y decir también, aclarar que no todas las mujeres participantes de esta investigación sufrieron violencia en el origen, que es como un tópico. No, lo que pasa es que tuvieron muchas carencias que a la hora de ser mayores, pues, dificultaron no incurrir en situaciones de violencia. Familia creada, cuando ellas transitan de su familia de origen y crean una familia. Bien, si antes hace un momento hablábamos de las violencias sexuales, físicas y psicológicas, vamos a encontrar que las mujeres ahora se van a tener que afrontar muchas más violencias y se van a recrudecer. Violencia económica o patrimonial, social o de control, digital, simbólica, derivada del quebrantamiento de órdenes, o violencia encubierta, material y o ambiental, ginecológica y obstétrica, y matrimonios forzados o conveniados. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aquí nos encontramos con el típico amor romántico, como dice Sangrador, ¿no? La idealización de ese ser amado. ¿Y qué pasa? Que este colectivo busca un hombre que las proteja de otros hombres desconocidos que la pueden agredir, y al final se encuentran que el que han elegido es el agresor. ¿Vale? Entonces, bueno, al final vemos que, como dice Damonti y Sueti y Lynch, pues eligen a maltratadores y no tiene nada que ver con esas parejas que son idealizadas y deseadas. ¿Vale? Hay también en esa intersección con casos de especial vulnerabilidad social, en el caso de discapacidad intelectual, que quien agrede a la madre después de haber sido agredida por el marido es el hijo, ¿vale? Se intersecciona todo. Entonces nos encontramos con un ciclo intergeneracional de la violencia y una transmisión intergeneracional de la pobreza. Bien, derivadas del género. A ver, estamos en una posición geográfica súper privilegiada, porque estamos entre África, estamos entre América Latina, somos el trampolín hacia Europa. Entonces, claro, eso hace que converjan aquí muchas mujeres y que podamos visibilizar violencias que, pues bueno, que al pasar por aquí pues, pueden acabar en situación de sin hogar por las trayectorias vitales que tienen. Entonces nos encontramos con la mutilación genital femenina, la ablación y la prueba del pañuelo. Son violencias de marca patriarcal que, bueno, que están sancionadas internacionalmente, pero que gracias a mujeres de la etnia, por ejemplo, bámbara y la gitana, pues podemos visibilizar mujeres que están en situación de sin hogar. Y son ejercidas y dirigidas por los varones, y lo que decíamos antes, son las mujeres las que practican el rito, ¿vale? Por una cuestión cultural. Matrimonios conveniados o forzados. Aquí vemos cómo el sistema de símbolos patriarcal pues lo que hace es pues, reproducir una posición de desventaja estructural donde a las mujeres se les convenían unos matrimonios, incluso en edad infantil, donde ellas no consienten y pues acaban en familias creadas que ellas no eligieron. ¿Qué pasa? Que cuando ellas, por ejemplo, rompen con esa familia creada y quieren volver a la de origen, no pueden volver a la de origen, entonces no tienen apoyo y se ven en una situación de exclusión social y residencial, ¿vale? Y aquí vemos también que las mujeres participan en esos ritos de violencia patriarcal y se vuelve a dar una violencia intergeneracional. Tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Sabemos que vienen engañadas, captadas por mafias, que son sometidas a practicar sexo contra su voluntad, y aquí, por ejemplo, destaca que al estar en estas situaciones se ven ¿cómo se dice? En espacios habitacionales insalubres y de hacinamiento, que sería la categoría de vivienda inadecuada. A nivel de impacto, este es uno de los más graves a nivel de la salud sexual y psicológica de las mujeres.
Mujeres transgénero. Bien, esta es otra historia. Cuando las mujeres transitan a otra identidad y orientación sexual, la familia de origen no siempre las apoya. De hecho, muchas veces el padre genera violencia sobre ese hijo que se ha desviado del camino esperado patriarcal dentro de esa masculinidad hegemónica. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues, es una senda hacia el sinogarismo y no pueden volver a la familia de origen a buscar apoyo. Entonces, bueno, también encima se encuentran con un sistema estructural androcéntrico que no les reconoce como hombres porque se han desviado y están expuestas a sufrir pues, violencias y discriminaciones múltiples. Bien, diversidad de identidad y orientación sexual. Aquí hablamos de lesbianas, aquí hablamos de mujeres que aman a otras mujeres y que no cumplen con ese mandato social esperado por el sistema donde esperan dar, saciar las necesidades de los hombres. Entonces, claro, está mucho más naturalizado ver a una pareja de hombres que a una pareja de mujeres y se les sanciona también y sufren también violencias por este motivo. En la trayectoria laboral ya decíamos que el sistema estructural es androcéntrico, es patriarcal y que sobre todo favorece, pues, complica mucho la ascensión social de las mujeres, pero sí, las que podemos decir que somos blancas, heterosexuales, con una trayectoria formativa positiva, ¿no? En ese sentido, ¿qué pueden esperar estas mujeres? Que no es que no hayan estado vinculadas al mercado, lo han estado. Lo que pasa es que tienen una posición estructural mucho más inferior y es que además ellas no solamente han sufrido la situación estructural, sino que además han sufrido de la violencia interseccionada a nivel psicológico y sexual. ¿Vale? Para terminar con esta parte, la violencia institucional. O sea, nos encontramos que muchas mujeres, cuando recurren a las instituciones dentro de un marco de estado de bienestar que se supone que las va a apoyar, cuando adicionamos perfiles, ¿vale? Es decir, cuando no solamente soy una víctima de género, sino que además estoy en situación de sin hogar y es que además tengo alguna situación especial de vulnerabilidad social, una o varias, pues que los recursos no están preparados para acogerme. Y los que existen pueden que no existan o es que sean mínimos, ¿vale? Y entonces ahí pues se ven en la calle, es así de triste. Y por último, ante esta parte, delitos de odio y aporofobia, bueno, es una de las violencias más extremas a las que se exponen las mujeres y sobre todo, bueno, vemos que estamos en un momento histórico donde se naturaliza el machismo, la violencia y, pues bueno, ser mujer y encima en una cultura de tecno-neoliberalismo, que es como donde estamos ahora mismo, ¿no? Por lo que como está el pulso del mundo, pues ser mujer y pobre pues, es una de las características que te pone en el objetivo de poder ser una víctima de delito de odio o de aporofobia. Bien, segundo objetivo, ¿cómo impacta la violencia en la salud de las mujeres y en la comunidad? Tenemos enfermedad diagnosticada, salud sexual y reproductiva, COVID y repercusión en la salud de las mujeres, consecuencia del impacto de las violencias en la comunidad. Enfermedad diagnosticada, bueno, embarazos no deseados, abortos y psicopatología, depresión, trastorno del estrés postraumático y adicción, y si se pone un poco una línea de ciclo de vida se ve que es casi paralelo el proceso de exclusión social al deterioro de la salud de estas mujeres. Después están en una situación de peores condiciones de salud y tienen menor esperanza de vida que la población que no está en esta situación de exclusión. Y algo que es bastante grave es que la falta de acceso a servicios adecuados pues hace que las tasas de mortalidad sean más altas con respecto a la población en general. Como no se encontró literatura, y además lo dice Botija, que el sistema sanitario tiene un déficit de cara a estudiar el impacto de las enfermedades desagregadas por sexo que sufren estas personas, ¿no? Estas mujeres. Cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, lo que decíamos antes, sobre todo el tema psicológico es lo que más destaca, ¿no? Y hay una cosa muy importante, y es que el deseo de ser madre, aunque no todas son madres, la mayoría sí, han perdido la custodia de sus hijos e hijas. Entonces esto es uno de los traumas más duros que ellas afrontan. ¿Qué pasa? Que bueno, que después van a recurrir a la adicción o, por ejemplo, a tener hijos sin planificación familiar para intentar paliar esa ausencia de otros hijos, ¿no? Van a desarrollar trastornos depresivos con intentos de suicidio, no uno, sino varios intentos. Y también se destaca, y lo destaca Alonso y otro grupo de autores que no reciben la atención integral sanitaria,
para paliar esta sintomatología a través, y lo que hace es medicalizarla. Somos el primer país a nivel mundial ya, España, en consumo de benzodiazepina, ¿sí?, de ansiolíticos y antidepresivos. COVID-19 y repercusión en la salud de las mujeres. Imagínense si ya estuvimos todos y todas en casa, encerrados, ¿no? Algunos con unas mejores condiciones, pero es que estas mujeres no tenían dónde estar. Entonces, ¿qué pasó? Que se vieron aisladas con su maltratador, ¿vale? Y no solamente eran pareja, sino caseros. Caseros que, por los que pagaban una habitación y que encima las agredían sexualmente. Se recogieron entre el 1 de marzo y el 15 de abril de 2020 1.298 llamadas al teléfono de información para víctimas de violencia de género 016. Por último, en esta parte, impacto de la violencia en la comunidad. Bueno, España, afortunadamente, aunque yo siempre digo que todavía nos queda muchísimo por hacer, es uno de los países pioneros en todo lo que son las políticas públicas a favor de, en contra de la violencia de género. Tenemos la ley orgánica a nivel nacional y la canaria. Y después, pues hay acciones estatales que se han desprendido de esa ley y también los movimientos feministas. Entonces, claro, todo eso hace que la sociedad tome conciencia del problema y ya no piense que es una cuestión privada y de intimidar a una pareja. Entonces, la gente toma conciencia y nos podemos encontrar dos corrientes. Gente que pueda apoyar a las mujeres cuando se ven en una situación de violencia, o gente que no va a apoyar, pues, por lo que decimos, ¿no? Cultura materialista, gente excluida, pues esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Ni les miran. Entonces, bueno, encontramos entrevistadas que sí que dijeron que gracias a que las habían apoyado la ciudadanía, pues no fueron agredidas sexualmente o las ayudaron cuando estaban siendo violentadas. Bien, segundo objetivo, identificar qué factores estructurales llevan a las mujeres al sinhogarismo, porque recuerden que decíamos, no sé qué ha pasado aquí, recuerden que decíamos que se tendría a culpabilizar al individuo, no sé qué ha pasado, ¿se ha ido? A ver, vale. Sí, ahí está. Exactamente el objetivo. Espere, déjame que yo tenga una mano. Ok. Vale, también se fue a buscar. Bueno, pues lo que estábamos, déjame coger el ritmo de nuevo. Vale, estábamos en identificar los factores estructurales, porque lo que estábamos diciendo es que se tendría a culpabilizar al individuo. Entonces, bueno, vamos a ver qué peso tienen pues instituciones tan antiguas como la familia, el estado de bienestar y el mercado laboral. La familia. En España, la familia tiene un peso muy importante y un papel muy importante de cara a los valores, y es que es el sistema de protección por excelencia de todos sus miembros. La familia es la institución central. ¿Qué pasa? Que cuando falla la familia, si el Estado no está, se ven estas mujeres en un vacío bastante asistencial. Estas mujeres parten de una posición estructural bastante desfavorecida, de exclusión social, van a tener serias dificultades para retomar esa posición social digna que las permita pues promocionar y tener un acceso a la vivienda y a una vida digna y de consumo. Por tanto, también nos vamos a encontrar con que es un fenómeno que no solamente va a atravesar a una generación, sino que lo podemos encontrar con una madre, una hija, incluso una nieta. Entonces estamos también hablando de eso, de una violencia estructural que atraviesa varias generaciones. ¿Vale? Aquí podemos hablar de la falta de equidad y de poquísimas posibilidades de movilidad social, ¿no? A nivel ascendente. Y ya por último, analizar las consecuencias que el impacto de las dimensiones
estructurales e interseccionales han tenido la vida de las protagonistas según los perfiles visibilizados o menos visibilizados, que es la parte un poco más extensa de la tesis, del documento en sí, pero es que es muy importante visibilizarlo, ¿vale? Es como otra vuelta de tuerca más a esta tesis, que es no solo sinhogarismo, toda la violencia, sino además tenemos que ver todas las mujeres y sus situaciones de especial vulnerabilidad social, porque no solamente es que se encuentren en una, sino que muchas veces están atravesadas por varias, que eso complica mucho más pues, la promoción y el reenganche a la estructura social. Empezamos por los perfiles más visibilizados. Bien, ellas, estamos hablando con las mujeres adictas a sustancias legales o ilegales, y visibles o invisibles. ¿Por qué hacen esto? Pues para sobrellevar esta situación de precariedad y de maltrato. Algunas consumen porque el maltratador las induce para que consigan la sustancia, y otras veces pues el inicio del consumo es lo que les va a llevar a la situación de sinhogarismo y de vulnerabilidad social. Luego nos encontramos con los que tienen una situación de enfermedad mental y trastorno dual. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen una situación de enfermedad mental y además consumen. O sea, cóctel molotov. Esto lo que va a hacer es que se encuentren con situaciones bastante, donde sufren violencias extremas y discriminación extrema, también por el sistema. Van a incurrir en lapsos de memoria, trastornos mentales, ansiedad, depresión y varios intentos de suicidio. Bien, seguimos con perfiles más visibilizados, donde hay más bibliografía, ¿vale? Hablamos de diversidad funcional, discapacidad o incapacidad. Destacar que las mujeres con algún tipo de discapacidad, que es diversidad funcional, tienen el 80% más que otras mujeres, un 80% de posibilidad más que otras mujeres a ser agredidas sexualmente, ¿vale? ¿Y qué más? Y después, otra cosa, hay mujeres que no solamente tienen un tipo de discapacidad intelectual o de discapacidad intelectual, sensorial o física, sino que pueden converger también. Y otra de las cosas que se veían es que algunas tienen reconocida la discapacidad y otras no. Y las que tienen reconocida la discapacidad, lo que reciben como derecho es bastante ínfimo, ¿no? Los impuestos son bastante ínfimos. Diversidad cultural y movilidad. Aquí hablamos de mujeres migrantes. Ya antes decíamos que sufrían violencia a través de sus familias de origen y sobre todo cuando las creadas por matrimonio, por tema de adopción, del pañuelo y demás. Bien, pues cuando estas mujeres deciden escapar a otra situación, o sea, a otro país para en teoría mejorar sus condiciones, van a sufrir violencias en el tránsito, sobre todo en las fronteras y de carácter sexual. Y después, cuando llegan al país de destino, se van a encontrar con que, como están en una situación administrativa irregular, pues van a acabar en la indigencia social y desarraigada. Bien, impacto en perfiles menos visibilizados. Jóvenes, mujeres jóvenes. Ya decíamos que sufren mayor violencia, pero la violencia que ellas sufren, fíjense que es más de tipo psicológica, de control, y violencia psicológica emocional. ¿Vale? Y es tremendamente elevado el alcance, incluso por encima de la media de las mujeres españolas, las jóvenes. Después, ser madre. Es importante, por lo que decíamos antes, que terminan perdiendo la custodia de sus hijos e hijas, y que, por ejemplo, los recursos que atienden a personas sin hogar no tienen en cuenta cuando llegan que estas mujeres han perdido la custodia de sus hijos e hijas. Entonces, es un fenómeno traumático que las va a condicionar a la hora de intentar salir de esa situación de exclusión social y se las considera como mujer sola. Los recursos no están adaptados, ¿vale? Identidad y orientación sexual no heteronormativa. Hablábamos de mujeres transgénero y mujeres lesbianas. Bien, pues el hecho de amar a otras mujeres va a tener mayor penalización que los hombres, y a la hora de hablar de mujeres trans que han hecho el tránsito a otra identidad o orientación, pues lo mismo. Múltiples formas de violencia a nivel familia, que es la institución más antigua, a nivel institucional y en todos lados. Prostitución y o supervivientes de trata, esta situación es bastante grave en el sentido de que muchas veces ellas ejercen sin que realmente sea su deseo, ¿no? Y muchas veces también ejercen contra su voluntad y se ven recluidas y secuestradas, siendo este el mayor impacto que reciben a nivel de su salud sexual y psicológica.
y la menos visibilizada, tercera y cuarta edad, en el final de la vida, del ciclo vital. Bien, nuestras mujeres son bastante optimistas en la tercera edad, ya sabemos que España también es un país más longevo, el país más longevo después de Japón, ¿vale? Las mujeres somos las que más llegamos a esta edad, la tercera y cuarta edad, envejecemos de mejor manera y con un buen estado de salud, y las protagonistas, que son conscientes de que sus pensiones son de cuantías muy escasas, pues ellas se perciben que tienen buen estado de salud todavía e incluso creen que podrían trabajar para compensar lo que reciben por parte del Estado. ¿Qué pasa? Que no tienen red, ¿vale? No han podido generar derechos porque, lo que decíamos, el Estado no reconoce a las mujeres que trabajan dentro del entorno, dentro de casa, ni retributiva, ni a nivel de cotización. Entonces, claro, no han podido generar derechos y se ven en la vejez que no tienen esas pensiones ínfimas. Entonces, las de la tercera edad no están ni en edad laboral, ni tampoco tienen perfil para ser integradas en un entorno residencial. Y ya sabemos cómo está la Ley de Promoción de la Autonomía, coloquialmente llamada Ley de Dependencia. Y bueno, las que están ya en el final de la vida o cuarta edad, también se intersecciona ya esta edad, pues están de salida, enfermedades contraídas y de discapacidades desarrolladas, pues no tienen red para apoyarlas de cara a afrontar esta vejez. Muy triste, ¿no? Ver a mujeres buscando el contenedor de la basura, ¿no? Se te caen al suelo. Conclusiones, propuestas y líneas de intervención. Bien, se intuía que recurrían a alternativas alojativas distintas que los hombres por miedo a ser agredidas, y se constató, y que habían transitado, se ignoraba que habían transitado no solamente por una de las categorías de estos, sino por todas o casi todas las fórmulas, ¿vale? Sin techo, sin vivienda, inadecuada y insegura. Y algunas no previstas, ¿vale? Porque, por ejemplo, no se recoge en esto que se puede trabajar en el lugar en el que se trabaja, que se puede vivir en el lugar que se trabaja, o que alquilan habitaciones, que eso ya se da mucho, ¿no? Pero no está recogido. No se imaginaba las múltiples y diversas violencias que iban a interseccionarse y que iban a estar viviendo desde la cuna hasta la vejez, ¿vale? Desde el nivel más interpersonal hasta el más macroestructural, se evidenció que no representaban únicamente una situación de vulnerabilidad social, sino que se interseccionaban los perfiles. Se constató que el tipo de prestaciones, pensiones y demás son totalmente insuficientes y que no les va a ayudar a poder arrendar y mantener con cierta estabilidad una vivienda. Y en síntesis, pues, como bien dice Díaz Farré, el sinhogarismo es la punta de un iceberg de un entramado de desigualdades económicas, políticas y sociales, ¿vale? Lo ideal sería que las políticas sociales se pusieran en connivencia con las políticas macroestructurales, pero... Por tanto, propuestas y líneas de intervención, y ya estoy terminando, me queda solo esta y otra diapositiva. A nivel educativo, ¿qué es lo que se plantea? Fomentar un abordaje de forma temprana y transversal desde el sistema educativo para prevenir y detectar las violencias sexuales cometidas por parte de los miembros masculinos y o madres que estén reproduciendo un sistema patriarcal, ¿vale? Porque no sean conscientes y lo estén reproduciendo. Sanitario, pues no medicalizar de forma crónica los problemas sociales, ¿vale? Es importantísimo atender la salud mental y aplicar un enfoque de género y profundizar en el sistema sanitario en la morbilidad y en la mortalidad de estos perfiles de mujeres. A nivel económico hay que transformar la filosofía de asistencia. O sea, no podemos, hay que dar soluciones efectivas a este sector de la población. A nivel laboral hay que generar fórmulas de contratación pública adaptadas a estos perfiles que realmente sirvan para reengancharlas a la estructura social y que les dé estabilidad en su situación de vida y a nivel de ingresos para poder acceder a una vivienda digna. A nivel vivienda, integrar el recurso europeo del Housing First o el Housing Led. ¿Eso qué quiere decir? Vivienda primero. Porque en servicios sociales lo normal es, en servicios sociales o en las personas que trabajan en los servicios para personas sin hogares, vamos a ir trabajando contigo a ver si te ganan la vivienda. No, esto a nivel europeo es, te damos una vivienda y después te estabilizamos emocionalmente para que tú puedas ir avanzando y recuperando parcelas de tu vida. Desde una planificación centrada en la persona. Y por último, a nivel psicosocial y formativo es indispensable
que las personas, el personal profesional se cualifique y se forme en la interseccionalidad de las miradas y el enfoque de género para evitar violencias institucionales e incurrir en la victimización. Bien, para terminar, se suele creer que en el acceso a la vivienda está la solución al fenómeno del sinhogarismo. Recuerden que yo les dije que habíamos recurrido, bueno, con una ocurrencia de mi hermana, ponerle nombre de estrella a las mujeres para conservar el anonimato. Entonces aquí Vega nos recuerda que es importante trabajar con ellas y no solamente una casa es la solución. Y en palabras de ella planteaba, ¿qué es una casa? Un edificio, 4 paredes. Eso no es una casa, eso son 4 paredes. Si tú no estás bien, dentro es imposible tener una casa, aunque tengas 4 paredes. Si yo ahora mismo tengo 4 paredes, sigo sin casa.